No podemos permitir que sigan los pobladores en estas condiciones de vivienda. Estamos en estos momentos con la decana del Colegio de Arquitectos del Perú, Lourdes Yuste. Arquitecta, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un gusto estar con ustedes y su público. El caso de San Martín de Porres fue dramático, creo uno de los más duros que hemos afrontado, porque falleció una madre con su hijo de 18 años. Hoy día se encontró los cadáveres. Y lo que le comentábamos antes de ingresar era que estábamos en un enlace en vivo justamente en la zona afectada y los vecinos no quieren ser reubicados, quieren que les traigan ahí mismo las carpas. Hay un nivel de desconfianza con la población. ¿Cómo llevamos el mensaje de que tienen que salir de una zona peligrosa? Bueno, el hecho de estar en una zona de río donde hay crecidas y estamos sujetos a huaicos es algo que está exponiendo nuestras vidas, nuestras familias, y es algo que no se puede negociar, no es quiero o no quiero. Definitivamente no podemos permitir que sigan los pobladores en estas condiciones de vivienda. Para ello, lo que debería hacer el gobierno es reubicarlos. ¿Dónde? En la zona más próxima. El viernes tuvimos una reunión en el Ministerio de Vivienda, justamente diferentes actores, y justamente veíamos ese tema. Hace un par de años, en el 2021, se publicó la Ley de Suelos, llamada la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la Ley 31313, que necesita reglamentarse. Ahí, por ejemplo, se dan varias alternativas. El gobierno tiene terrenos que le pertenecen en los diferentes niveles, ministerio, regional, gobiernos regionales, municipalidades, y también tienen medios para comprarlos. Entonces se crea la figura del operador público del suelo. Entonces sí es un deber importante del gobierno, del ministerio, implementar estos reglamentos para poder encarar el tema de fondo. Reitéranos, ¿cuántos años tiene vigencia la ley pero sin reglamento? Esta ley fue publicada en el julio del 2021, se dio un plazo de 6 meses. Lamentablemente con el cambio de gobierno a Pedro Castillo bajó muchísimo y se necesitan, son 4 o 5 reglamentos. Otro tema importante, por ejemplo, es que incorpora la visión de planificación urbana, territorio con gestión de riesgos. Ahí quiero que se detenga, porque quiero regresar un poco a lo que pasa en San Martín de Porres, debido a que las casas que hemos visto, por ejemplo, en el reporte que hizo nuestra compañera Jacqueline Mesa, se trata de casas de concreto de 2, de 3 pisos. No quiero hacer juicio de valor sobre las viviendas per se, sino sobre cuánto tiempo se tomaron en construir esas viviendas ante los ojos de las autoridades en zonas de riesgo y nadie dijo o hizo nada para evitarlo, sabiendo que está en la ladera de ríos, que son zonas vulnerables, y la gente levantó la casa durante buen tiempo. ¿Por qué esas casas no se hicieron una semana? Mire, es la realidad de nuestro país, lamentablemente. Quisiera dar unos datos. Al 2017 tenemos 7.600.000 personas viviendo en barrios urbanos marginales. 74% de ellas vive en situación de vulnerabilidad ante los riesgos de desastres. Esta es la realidad de nuestro país. O sea, estamos viendo el caso de San Martín, podemos ver el caso de la vivienda que se cae frente al río Chillón, y así pasa en todo nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? Tenemos que poner una línea roja. Basta ya de seguir permitiendo estas viviendas en zonas de riesgo. En esta ley, por ejemplo, se reglamenta y se dice, se deben hacer planes urbanos con enfoque de territorio. Basta de poner viviendas, edificaciones, zonificaciones para construir en zonas de riesgo, ¿no es cierto? Y además se debería priorizar cuáles son los proyectos más importantes, nuevos, de regeneración urbana, de reubicación de personas, de creación de drenajes, reforzar las cuencas de los ríos, etcétera, ponerlas en un plan de desarrollo urbano y sea el alcalde que sea el que esté a cargo, lo respete. Y esas son las obras y proyectos que se deberían colocar en los presupuestos económicos que aprueba el Estado. Y las autoridades que no lo respeten, hay un reglamento que se debe realizar para penalizarlo. Hasta denuncia penal. Miren, nosotros desde el Colegio de Arquitectos
hemos estado siempre bien atentos y hemos tenido que hacer campañas, pronunciamientos, cartas en contra, por ejemplo, de congresistas. El año pasado querían publicar una ley donde decían: damos título de propiedad a todas las viviendas, aunque estén en zonas de riesgo, aunque estén ocupando zonas culturales. ¿El partido político y el nombre lo recuerdan? En este momento no quisiera aventurarme. Me parece que es el de Luna, el congresista Luna. Entonces, vienen las elecciones. ¿Qué sucede? Los políticos que quieren buscar votos, regalan tierras. ¿Cómo están creciendo nuestras ciudades? Hay un estudio de Grade que dice que el 93% de nuestras ciudades, del crecimiento en los últimos 20 años, ha sido de manera informal. Planificado, traficantes de terreno, coludidos con autoridades de turno, poder judicial, la policía. Ayer veíamos a la máxima autoridad de la policía en una reunión donde había algún traficante de terreno. Y así es. Todos coludidos, deben tener denuncias penales. Basta ya. Estoy de acuerdo con eso, porque creo que deberíamos interiorizar que es un delito, ¿no? Si me contratan para hacer una casa, no señora, yo no quiero ser parte de este delito. Así como tenemos bien claro, no compres robado, por ejemplo. Igual. A lo que yo voy es, ¿cómo podemos hacer para ahora contener la crisis? Porque las lluvias van a venir, según lo que han dicho. Las lluvias van a continuar en abril y en mayo por ese fenómeno del niño costero débil, y que estamos también a puertas de un fenómeno del niño global. ¿Cómo hacemos ahora si Lima no tiene un sistema de drenaje? Miren, el tema, creo, es un tema muy importante en el país. No es la falta de dinero, es la falta de gestión. Creo que se debe ser muy exigente en el perfil profesional y el currículum de las personas que van a estar a cargo de justamente gerenciar este tipo de proyectos, los que realizan los expedientes técnicos, el supervisor del expediente técnico, muy estricto en el expediente técnico y a la vez muy flexible, y liberar algunas trabas que tienen nuestras normas actuales para que en el momento de la construcción no se paralice. Por ejemplo, veíamos la semana pasada, justamente en esta reunión, tenemos más de 27.000 millones de soles y obras paralizadas en todo el país porque viene la Contraloría y las normas son tan estrictas que se paraliza. Toda construcción siempre requiere de un adicional, de una mejora, se encuentra un vicio oculto, etc. Y lo que debemos lograr es un trabajo colaborativo. Ya saber de antemano que va a haber un porcentaje adicional de mejora, de situaciones no contempladas que se tienen que resolver en el inmediato, en vez de esperar ahí un proceso judicial. Entonces, por un lado, mejorar el expediente técnico, minimizar los plazos y a la vez ser mucho más flexible con un acompañamiento a la vez, como se hace en el sector privado. Por ejemplo, se hizo hace poco la Junta de Resolución de Disputas para evitar tener que paralizar las obras, irse a un arbitraje, un poder judicial, sino que en tiempo real se acompañe con una supervisión que tenga un poder de decisión sobre un monto, un porcentaje, y se pueda continuar las obras rápidamente. Claro, eso es en un escenario donde las obras de prevención podrían estar siendo implementadas, pero tristemente en estos momentos en el país, obras de prevención desde gobiernos locales o regionales o el gobierno nacional casi no existen, a excepción de lo que viene trabajando Reconstrucción con Cambios, que tiene mucho aún que solucionar. Pero en la parte preventiva, por ejemplo, si hablamos en este momento de ladera de ríos, y no solamente enfocándonos en lo que pasa aquí en la capital, sino también en otras partes del país, ¿de qué tipo de trabajo de infraestructura, de ingeniería deberíamos estar hablando que urge implementar para que el próximo año no volvamos a tener esa entrevista volviendo a cuestionar lo que se está dejando de hacer? Mire, yo creo que en un año, ni dos, ni en tres, ni en cinco se va a poder solucionar todos estos errores que venimos cometiendo hace 50, 100 años. Lo que tenemos que hacer es empezar y continuar. Yo voy a dar algunas ideas que como Colegio de Arquitectos hemos planteado. Por ejemplo, el 70% está mal hecho. ¿Qué hacemos? ¿Derrumbamos el país? Debemos hacer proyectos modelo, ¿ya? Por ejemplo, proyectos urbanos integrales de mejoramiento de barrios en las laderas de Lima y en las laderas de nuestro país. Un plan específico donde se planea el planeamiento y preparación previo y post desastre. Las laderas deben ser entendidas como una red
de infraestructura verde, un enfoque ecosistémico. Se debe hacer proyectos en estas laderas donde también se coloque el equipamiento que requieren. Por decir, ¿ya? Si nosotros vemos el problema de manera aislada, viene alguien y hace un muro de contención, carísimo. Luego nos damos cuenta, necesitábamos la escalera, necesitábamos el guaguaguasi, necesitábamos el centro de salud. Entonces lo que se tiene que hacer es un diseño que luego pueda ser replicado de manera sistémica, donde se hace el muro de contención de pronto, de manera escalonada, se va planteando andenes, por ejemplo, para reforestar o huertos, biohuertos. Las escaleras de pronto, en vez de ser verticales, se plantean en zigzag y se van creando terrazas para crear el equipamiento que falta en estas zonas. El año pasado, el anteaño, en el Colegio de Arquitectos se hizo la Bienal de Lima, la Vía Lima, y se hizo un concurso de laderas, por ejemplo, en San Juan del Lurigancho, donde se plantearon muchos de estos proyectos, fueron entregados al alcalde Muñoz en su momento. ¿Y se ejecutó? Eso no se ha ejecutado, pero todos tenemos que hacer nuestro, la necesidad que tenemos de enfocar los problemas de manera integral. Perdón, Katiuska, ¿y cuál es la razón por la que no se ejecutaron esos proyectos si ya se había entregado al alcalde Muñoz? Bueno, siempre tenemos una situación política cambiante. Se le entregó, no es un proyecto ejecutado a nivel de expediente técnico, sino son propuestas de ideas. Pero al menos el perfil que lo elaboren. Claro. Lo que nosotros proponemos, y justo le decíamos al ministerio, es trabajen autoridades con el Colegio de Arquitectos, con los colegios profesionales. Nosotros estamos en la capacidad, por ejemplo, de hacer concursos para expediente técnico con una buena conceptualización del proyecto de manera integral. Por ejemplo, en Medellín, Colombia, toda obra que se hace pública, obligatoriamente ahora se hace por concurso, donde se evalúa la calidad del proyecto que recibimos. ¿Sabían que en el Perú se prohibieron los concursos de arquitectura y de calidad? ¿Cómo elegimos nuestras obras? Vergonzosamente las elegimos el expediente más barato y el que construyó más metros cuadrados. Si los hizo bien, mal o pésimo, nos evalúa. Entonces, el año 2018-19 cambió la normativa de la OCE, impulsada por el Colegio de Arquitectos y un grupo de la Asociación de Estudios de Arquitectura. Y ahora ya se permite evaluar la calidad de los proyectos. Entonces, ¿qué proyectos estamos entregando a la ciudad? Sin embargo, justo salió la directiva, fines del 19, cuando empezó el COVID. No ha llegado ni a 3 proyectos a nivel nacional en que se haya utilizado esta modalidad. Yo quiero preguntarle un poco lo que pasó en la pandemia. Yo creo que todo el mundo fue espectador de cómo se construyó un hospital en 10 días, por ejemplo. Entonces, todo el mundo dice, ¿por qué no puede pasar eso en nuestro país ante la emergencia? La construcción rápida. Usted, desde su punto de vista como arquitecta, ¿podría darnos esa explicación, la diferencia de otros países con nuestro Perú? ¿Qué nos falta? Dinero, ejecución, las leyes, las reglas. ¿Por qué no se puede construir las cosas de forma rápida? Yo creo que un claro ejemplo es la reconstrucción con cambios. 6 años y ¿qué se ha hecho? Bueno, la reconstrucción con cambios nació, nos explicaron el otro día en una entrevista a Amalia Moreno, nació como un mini-MEF, simplemente era para dar recursos financieros. Luego de errores y lecciones aprendidas se dijo, va a ser una unidad ejecutora. Entonces se ha reconstruido muchas obras de infraestructura, pero ¿cómo previene sin el expediente técnico? Entonces lo que nos han explicado que ya existen 6 o 7 expedientes de cuencas para encauzar los ríos en el norte. Y que toma años, ¿no? Los expedientes. Claro, tampoco se puede 3 años, 4 años. Pero lo que yo creo, por ejemplo, felicito al Ministerio de Vivienda con la actual gestión, que tiene un nivel mucho más profesional, que llamó a diferentes actores que tienen que ver, sector privado, colegio profesional, etcétera, qué es lo que está entrampando. ¿Y sabe qué? Es como una acupuntura normativa. Le voy a poner unos ejemplos, si me permite el tiempo. Mire, por ejemplo, cuando fue el terremoto de Ica y se hizo la carretera que unía Lima con Ica o Pisco, hemos visto una imagen en los periódicos que estaba la carretera con una casita al medio. Y la ley en ese momento no permitía expropiar a esa persona y dijo, de aquí nada y me mueve. Entonces se cambió la ley de expropiaciones diciendo, cuando una casita o una propiedad privada está en medio de una vía nacional, ¿ya? Se expropia, sí o sí. Y además se han dado incentivos para la expropiación. Yo te voy a expropiar y te voy a pagar un precio justo comercial. Y si tú no me haces problemas judiciales,
te doy un bono adicional. Eso mismo tiene que pasar en las zonas de quebradas, las zonas de caminos de huaico y liberarlos. Entonces, cambiando una pequeña normativa, se libera un gran problemón que tenemos. ¿Si me permite otro? A ver. Por ejemplo, decían ahí, vamos a reubicar a las personas en una zona cercana, ¿ok? Y encontramos una gran manzana, una gran área, le pertenece al Estado o lo compra. Entonces, vamos a hacer la urbanización. ¿Y sabe lo que pasaba? Nuestra ley de licencias dice, tienen que tener la factibilidad de Sedapal. Y Sedapal no tiene factibilidad y se paraliza. Entonces, basta cambiar ese artículo para decir la factibilidad de Sedapal o una alternativa de solución. ¿Entiende? Entonces, por ejemplo, la empresa privada puede ser un gran reservorio, puede hacer una PETAR, una planta de tratamiento de desagües, y se soluciona. Cambiando pequeños artículos en diferentes normas, se destraba, se libera y se acortan los plazos para soluciones rápidas, efectivas, eficientes. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuenten con el Colegio de Arquitectos, por supuesto. Bien, Gracias. muchísimas gracias. Lourdes Giusti, decana del Colegio de Arquitectos del Perú, ha sido bastante explicativa y muchas gracias por la entrevista.